Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 4, leeremos los versículos 18 al 22. 18 al 22. Declara la palabra de nuestro Dios. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar. Padre, cuán agradable y perfecta es tu palabra. Esta restaura y santifica y convierte al alma. Oh, usa tu palabra para hacer bien en nuestros corazones. Y así te sirvamos con temor y reverencia y fidelidad. Te lo suplicamos. Mira a tu siervo en debilidad y capacítalo para predicar en la unción de tu Espíritu, para el bien de las ovejas, en Cristo. Amén. Seguimos en esta ocasión considerando la obra de la gracia transformadora de Cristo en la vida de Pedro, particularmente la obra de esta gracia en el peregrinaje espiritual de este siervo de Dios. Después de considerar el encuentro inicial de Pedro con Jesús, hoy pasamos a estudiar el llamado inicial que recibieron los discípulos de Cristo. El llamado inicial que recibieron los discípulos de Cristo. Este llamado incluye dos partes. La primera parte del llamado inicial la encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 20. Marcos capítulo 1, versículo 16 y 20. Un pasaje paralelo a este es el que leímos cuando comenzamos la exposición de la palabra del Señor. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras
Él. Más o menos un año antes del incidente que Marcos describe en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, hubieron varios encuentros entre Andrés, Juan, Jacobo y Pedro con Jesús, como señala Juan en el capítulo 1, versículo 35 al 42 de su Evangelio. Estos encuentros no llevaron a estos hombres a dejar completamente su oficio como pescadores. Aunque ellos se reunieron con Jesús y le acompañaban ocasionalmente en sus viajes, estos hombres continuaron en su vocación secular. Primero ustedes los ven según Juan, capítulo 1, ustedes los ven a ellos encontrándose con el Señor. Y de ahí esa amistad y esta relación comenzó a desarrollarse. De manera que el Señor no se apareció en el mar de Galilea y les dijeron, sueltan todo y sígueme. O dejen de hacer lo que están haciendo. Sin ellos previamente haber conocido al Señor. No. Anteriormente habían estado con el Señor. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, Jesús llama a sus discípulos en esta ocasión a ser compañeros más estables del Señor. Antes los discípulos acompañaban ocasionalmente al Señor. Ahora le acompañarían en sus viajes con mayor frecuencia, a donde Él quería ir con ellos. En esta ocasión Jesús no los llamó a servirle ya como apóstoles. Esto sucedió más adelante. Este llamado se extendió a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo por ser discípulos del Señor. Pero antes de seguir adelante desarrollando este tema, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo del Señor? En un sentido general, el término discípulo, que se deriva del latín discípulos, el cual es el equivalente de la palabra griega mathetes, significa alumno o aprendiz, adherente de un maestro o líder. Un discípulo es uno que estudia bajo la guía de su maestro, uno que sigue a su maestro y aprende a su lado. En el Nuevo Testamento, este término discípulo se puede referir a un apóstol. Es equivalente a tal cosa, Mateo 10, versículo 1 y 2, Mateo 11, versículo 1. El término puede también describir a aquellas personas que en una forma externa y temporal siguieron a Jesús. Juan capítulo 6, versículo 66. Tales personas no estaban unidas espiritualmente al Señor Jesucristo, de manera que cuando la palabra llegó con su fuerza y ellos realmente entendieron lo que el Señor les estaba diciendo, dice la palabra del Señor que muchos de esos discípulos ya no andaban con Él. Tales personas nunca estuvieron unidas espiritualmente al Señor Jesucristo. Por otra parte, el término discípulo en el Nuevo Testamento se usa también para identificar y describir a aquella persona que por la fe está espiritual y también internamente unida a Cristo. Y como resultado es un seguidor, un alumno, un aprendiz del Señor Jesucristo.
En otras palabras, el término discípulo aplicado a estas personas adquiere un significado más profundo. Cito: ser un discípulo, según los evangelios, es relacionarse con Cristo de la manera más profunda y personal. Básicamente, la expresión que define en su esencia lo que es ser un discípulo en este sentido es creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:30. Esta expresión es un resumen perfecto de lo que significa ser un discípulo de Cristo. De manera que cuando estén leyendo las Escrituras, observen el contexto en que la palabra discípulo se usa, porque no siempre se usa de la misma manera. Pero un verdadero discípulo, en el sentido de que ha creído en Cristo, es aquel que sigue al Señor Jesucristo, se somete al Señor Jesucristo. Creer en Cristo implica algo más que aceptar intelectualmente ciertas verdades sobre Cristo. Eso está incluido, pero la fe salvadora es un compromiso de toda nuestra personalidad con el Salvador. Le cedemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestras vidas dependen y giran no en torno a nosotros, sino en torno al Señor Jesús. Un discípulo confía, ama y obedece a su maestro. Esta relación con Jesús es sobre todo intensamente personal. Esta relación comienza con la fe en Cristo y a su vez la fe es un medio mediante el que se mantiene esa relación con nuestro bendito Salvador. Pedro era un verdadero discípulo de Jesús porque era un creyente que se sometió a Cristo, un creyente que siguió a Cristo, un creyente que se entregó totalmente al Señor Jesucristo. La fe de Pedro en Cristo se manifestó cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16. Pedro y sus otros amigos llegaron a creer que Jesús de Nazaret, se relaciona al Dios vivo en una manera íntima y singular. En su confesión, Pedro reconoce que el Señor es diferente a los demás hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pedro promete servir a Jesús como su Dios y Salvador. Él confía en Jesús con todo su ser. Su esperanza está en Él, ahora y en la eternidad. Su confesión de Cristo es una declaración de una confianza sin reservas o incondicional. Este es el corazón de un verdadero discípulo. La fe en Cristo es la esencia de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y esta fe tiene siempre dos compañeros. Dos compañeros invariables. El primero es el afecto del corazón. Un verdadero discípulo ama a Cristo. Juan 21:17. Obedece a Cristo. Mateo 19:27. Pedro dijo: hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahí él expresa la realidad de su fe, su entrega total a Cristo, para servirle, seguirle, a donde Cristo mande.
Amar y seguir a Cristo implica sumisión a su voluntad y obediencia a sus mandamientos. Juan 14, versículo 15. Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: venid en pos de mí. Lo que la Biblia de las Américas expresa con el término seguidme. En Mateo 4:20, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y mi pregunta ahora es la siguiente: ¿tú qué dices ser discípulo de Cristo? ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Es esta descripción de un discípulo según el Nuevo Testamento una realidad en tu propia vida? ¿Se manifiesta esta realidad? Si no, mi amigo, no importa los bautismos, no importa las actividades religiosas, no importa cualquier otra cosa, tú no eres un verdadero discípulo de Cristo. Te has entregado totalmente con todo tu ser para seguir al Señor Jesucristo de la manera en que Él en su palabra enseña. ¿Es esta la ambición de tu alma? Y cuando no lo ves como una realidad, ¿no te afecta esto de tal manera que crea en ti un sentido de convicción de pecado que te lleva delante del Salvador para pedirle perdón y suplicarle que Él por su Espíritu te capacite para obedecerle? Un verdadero discípulo de Cristo sigue al Señor. Y el Señor quiere que sus discípulos sigan lo que Él les ha dicho. Y una de las cosas que el Señor enseña en su palabra es que estos discípulos se sientan para ser enseñados, se sientan para oír la palabra del Señor. ¿Dónde estás tú los domingos por la mañana, los domingos por la tarde y cuando la iglesia se reúne para que el Señor de los señores, aquel que tú llamas amo de tu alma, Señor de tu vida, quiere enseñarte? Hermanos, el Señor Jesucristo continúa su obra en sus discípulos. Él ha establecido iglesias, no organizaciones para iglesias, sino iglesias locales. En estas iglesias locales ha colocado pastores. Y a través de esos pastores viene el gobierno de Cristo y viene lo que se llama el verdadero discipulado, que no es ninguna otra cosa que pastorear el alma de las personas en esa iglesia. Y el objetivo no es llevar a la persona a otra persona como Él, sino dirigir esa persona a Cristo. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Dejándolo todo, le siguieron. Dejaron sus redes y al instante, sin rodeos, sin excusas, le sirvieron. ¿Qué clase de discípulo eres tú? Que cualquier cosa te tumba. Que cualquier cosa la usas como pretexto, que estás buscando lo más fácil. Hoy en día la gente quiere que la iglesia se acomode a ellos. ¿Quién le dijo a usted tal cosa? Eso no es seguir a Cristo. Y esta es la pupila de sus ojos. Cristo ha establecido la iglesia para que allí sus discípulos reciban la enseñanza, tanto por medio de el ejemplo como la enseñanza aplicada que necesitan para ese peregrinaje espiritual a fin de que alcancen madurez espiritual en Cristo. Es triste, hermanos, cuando personas entregan sus recursos, sus energías
a sostener organizaciones paraeclesiásticas que Cristo no ha ordenado y hacen de esto algo superior o más importante. No lo dirán, pero con sus hechos así es. En vez de apoyar de todo corazón y lo que todo esto implica, el ministerio de su propia iglesia local. Es mediante ese ministerio que el Señor forma el carácter de sus hijos, que son sus discípulos. Oh, que el Señor nos ayude en estos días a seguir al Señor Jesucristo según su palabra. Y hermanos, estas cosas yo las digo y las enseño, especialmente en estos días, por ese surgimiento de tantas organizaciones y cómo los hermanos aún de esta iglesia se dejan arrastrar por estas cosas novedosas que no tienen fundamento bíblico. Usted no las encuentra en la Biblia. Tiene que pegárselas a ella y tiene que tratar de usar una excusa barata para poder justificar tal cosa. No, hermanos, Cristo forma su iglesia por la enseñanza que ésta recibe dentro del contexto de su iglesia local. Allí donde tus pastores te conocen y aplican la verdad como otro de afuera no puede hacerlo porque no te conoce a ti personalmente. Alguien podría decir todas las cosas son nuestras, sí, para mí, para mi enseñanza, muy bien, está bien aquí y allá, pero hermanos, nada como el ministerio de la iglesia local. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Entonces, haz lo que Cristo te dice y no trates con desprecio, menosprecio, la enseñanza o el que te enseña, como también la iglesia que la ha escogido para que tú seas enseñado y puedas llegar a la madurez espiritual. Céntrate en recibir esa enseñanza para que tu propio carácter sea formado como un discípulo. Déjate de tomar la comida y echarla para aquí, para allá, para el otro. No, para ti. Para ti. Céntrate en ti. Eres tú un verdadero discípulo. Entonces sigue a Cristo. Y seguir a Cristo es obedecer a Cristo y a obedecerlo según su palabra. Yo no seré muy popular por estas cosas, pero Cristo no me ha llamado a ser popular. Cristo me ha llamado a declarar su palabra. Y mañana, cuando estemos delante de la presencia del Señor, cada cual recibirá lo que el Señor le dará. Pero según la luz que tenemos y lo que es esta iglesia, eso es lo que proclamamos ayer, hoy y para siempre, según Dios nos dé las energías. Oh, hermanos, somos discípulos de Cristo. O queremos un evangelio y un ministerio de iglesias tan débil que cada cual hace lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo y como quiere hacerlo, sin tener que dar cuentas a nadie. Eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Eso no es lo que vemos en los discípulos. Y cuando los discípulos se descarriaron, el Señor, ¿qué hizo? Los corrigió y los colocó y los dirigió por donde ellos tenían que ir. Que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia a tener ideas claras sobre lo que es ser discípulo y recibir esa enseñanza que necesitamos y necesitan nuestras almas para esa perseverancia. Ahora bien, toma esto como palabra de un corazón que te ama y quiere y busca lo mejor para ti. Y si le das tal cosa y no le das otra interpretación, habrá para ti enseñanza que fortalecerá tu alma en vez de un veneno mortal que te inquieta. Oh, que el Señor tenga misericordia de su iglesia en este lugar. En Marcos capítulo 1, 16 al 20, encontramos la primera parte del llamado inicial. Otro pasaje que hace referencia al llamado que Jesús
extendió a sus discípulos se encuentra en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aquí encontramos la segunda parte del llamado inicial. La segunda parte del llamado inicial. Vamos a leer este pasaje. Esta es otra ocasión. Hay algunos comentaristas que toman este pasaje y los otros dos de Mateo y Marcos y lo ven como una sola ocasión. Yo tengo mis problemas y no he podido llegar a esa conclusión y más bien me identifico con el gran comentarista William Hendriksen. Y si usted va a comprar comentarios que debe de realmente tener en su casa, uno de los comentarios más buenos que hay, excelentes, son los de William Hendriksen. Y me identifico con él en la forma de presentar y ver estas cosas. Dice este pasaje en Lucas 5, versículo 1 al 11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda, boga hacia lo hondo, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Ven el espíritu de Pedro, la objeción. Y cuando lo hicieron, se encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí. Se puede decir literalmente a las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de los hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien. Antes, Jesús llamó a los discípulos a ser compañeros más estables. Ahora, en este pasaje, en esta ocasión, les llama a servirle a tiempo completo. Lo que incluye dejar completamente su trabajo secular para dedicar todo su tiempo, energías y esfuerzos a Jesús, su Maestro y Señor. Lucas 5:11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esa expresión usted no la va a encontrar en los otros dos pasajes que hablan del llamado inicial del Señor a los discípulos. Pero aquí así aparece. Ahora, el llamado inicial que Jesús dio a Pedro y a sus discípulos, observamos en primer lugar, tomando todas estas cosas que ya hemos leído, la iniciativa divina. Eso es lo primero que vemos, la iniciativa divina. Jesús tomó la iniciativa para llamar a estos hombres. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo se encontraban en su oficio, se encontraban en su trabajo regular, secular. Allí, como discípulos de Cristo, realizaban un trabajo noble en el que
estaban sirviendo al Señor. A ninguno de ellos ni a sus respectivos padres le vino la idea de hacer arreglos para que ellos pudieran seguir a Cristo a tiempo completo y así pudieran recibir la preparación que les permitiría alcanzar una mejor educación. Hermanos, vuelvo otra vez porque la última vez no lo expliqué bien. Y cuando digo mejor educación es porque tengo en mente la realidad de que esta gente no era analfabeta. No. Mateo era un recaudador de impuestos y un analfabeta no podía hacer tal trabajo. Y era tal cosa cuando Cristo lo llamó. No, ellos no tenían la educación que se da en esos centros especiales. Aquí nosotros diríamos de Harvard o de Yale. Y otros pues dirían otra cosa. No, pero la idea es que esta gente no estaba pensando en este asunto de prepararse, hacer arreglos para así poder alcanzar una mejor educación, para llegar a ser apóstoles y así pudieran entregarse de lleno a la obra de ganar almas. No, esto no fue lo que sucedió. Jesús fue el que los llamó. Y los llamó cuando ellos menos se lo esperaban. Ellos no se llamaron a sí mismos. Ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, ganándose la vida para proveer para ellos y su familia. Jesús les llamó a una relación permanente, a tiempo completo. En segundo lugar, observamos que el llamado inicial que Jesús dio a sus discípulos implicaba un cambio de oficio. El llamado inicial que Jesús dio a sus discípulos implicaba un cambio de oficio. Particularmente esto se ve en Lucas capítulo 5. Ellos dejarían de ser pescadores de peces para convertirse en pescadores de hombres tiempo completo. Al principio, este cambio fue gradual y luego de forma permanente. En tercer lugar, observamos que Pedro tuvo una experiencia profunda, inquietante e inolvidable sobre varias cosas importantes que se ventilan y perciben en la carta que él envió a los creyentes en Asia Menor. Voy a repetir ese tercer punto. Estamos llegando a ciertas conclusiones de todas las cosas que hemos dicho. Pues en tercer lugar, observamos una experiencia. Que Pedro tuvo una experiencia profunda, inquietante, inolvidable, sobre varias cosas importantes que se ventilan y perciben en su primera carta que envió a los creyentes en Asia Menor. El milagro de la pesca milagrosa en Lucas 5, versículo 4 al 11, hizo a Pedro consciente de la majestad asombrosa de Jesús, de la majestad asombrosa de Jesús. Aunque los discípulos habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. Aún así Jesús le dijo a Pedro: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Después de objetar, Pedro echó las redes y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros para poder echar estos peces en las barcas que tenían. La pesca era tan grande que ambas barcas se hundían. Tal incidente hizo un impacto poderoso y bien penetrante en el corazón de Pedro, de tal modo que este hombre vigoroso, que este hombre con músculos, que este hombre cayó a las rodillas de Jesús. Y le dijo: apártate de mí, Señor, pues soy solo un hombre pecador. Pedro dijo esto porque el asombro se había apoderado de él, versículo 9. Sintió temor, versículo 10.
Aunque vemos en el Señor Jesucristo aquello que es bien atractivo, noble, amigable y dulce, que atrae, invita aún a los niños a acercarse a Él con confianza y sin sentirse intimidados. Por otra parte, hermanos, tenemos que entender, y este pasaje como tal nos muestra que hay una dimensión del Señor que infunde admiración, asombro y sobrecogimiento. La manifestación de su poder divino causó una fuerte impresión en el corazón que llevó a Pedro a sentir temor. Se asustó y sintió reverencia hacia Jesús. Pedro vio algo de estas cosas en la manifestación del poder divino de Jesús en aquella ocasión. Estas reacciones se reflejan a través de su primera epístola, como otro dijo. Aunque su Señor ha regresado a la derecha del Padre en las alturas, Pedro nunca habla en un lenguaje tan íntimo de su relación con Jesús, de tal manera que deja la impresión de que cualquiera puede acercarse a Jesús, arrimársele o sentirse muy cómodo con Él, independientemente del estado de su corazón. No, porque junto con la impresión abrumadora de la majestad de Jesús, como contraste, hubo una nueva revelación en la que Pedro percibió las horribles profundidades de su propia pecaminosidad. De ahí que Pedro dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro no quería que Jesús se alejara de él, pero cuando uno ve la discrepancia entre la santidad y majestad de Jesús y lo que uno es por naturaleza, práctica y conducta, uno concluye que lo correcto es que haya una distancia entre Jesús y nuestra persona. En ese momento que nos sentimos así, es cuando más necesitamos que Jesús esté a nuestro lado. Esto fue lo que Isaías sintió, esta fue su experiencia. Por un lado, el profeta vio su propia pecaminosidad e indignidad y culpa. Esto lo llevó a declarar ante la visión de la gloria de Cristo, como Juan luego declara en su Evangelio capítulo 12. Él vio la majestad y la gloria de Dios. Y aquellos que decían: santo, santo, santo. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre ante tal visión? Él dijo: ay de mí, perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Por otro lado, Isaías desea que el Señor se acerque a él. ¿Para qué? Para hacerle el objeto de su gracia y de su misericordia. Dice Juan en el capítulo 12, versículo 38 y 41, especialmente 41, que Isaías vio la gloria. La gloria. Cuando vio a Jehová de los ejércitos en aquella visión, la interpretación apostólica infalible es que vio la gloria de Cristo. Esta fue una manifestación del Hijo de Dios antes de su encarnación. Algo de esta gloria fue la que Pedro pudo ver aquel día en el que Jesús, mediante el milagro de la pesca milagrosa, manifestó su gloria y su poder divino. Esta manifestación de la gloria de Jesús quedaron tan grabados en su alma que lo llevaron a escribir frecuentemente sobre Jesús,
como Señor, como Salvador en su epístola. El Señor Jesús, de quien Pedro escribe en su epístola, no es el Jesús débil, ineficaz del movimiento evangélico moderno. El Jesús que profesa ese movimiento no tiene poder para salvar realmente del poder del pecado, pues aquellas personas o algunas de ellas en ese movimiento, ¿qué es lo que se ve? No realmente discípulos sirviendo a Cristo según la voluntad de Cristo, sino justificando su desobediencia y su pecado y promoviendo mundanalidad. El Jesús en que ellos creen es una caricatura de alguien con quien uno puede sentirse cómodo, no importa el estado del corazón. No importa si la persona que la profesa está confrontando bíblicamente su pecado y su rebelión con Dios. No importa si la persona que profesa ser cristiano está confrontando bíblicamente su pecado y su rebelión contra Dios. Esto, hermanos, no es correcto. Y eso no es lo que hace el Cristo de las Escrituras cuando salva y muestra su gracia poderosa y salvadora. El Jesús de quien Pedro predicó y escribió es aquel delante del cual Pedro cayó a sus rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y hermanos, cuando venimos a este lugar debemos estar clamando y orando al Señor: Señor, manifiéstate. Manifiéstate en la exposición de tal manera que podamos ver algo de tu gloria, de tal manera que la gloria tuya, tu santidad, tu poder y lo que tú eres, esto siembre en nosotros reverencia hacia la persona de Cristo y un deseo de estar sometidos a Él y una convicción de pecado si es necesario, que nos lleve a decir: Señor, he pecado en este aspecto de mi vida, perdóname. La experiencia de Pedro al presenciar el milagro que Jesús obró hizo a Pedro consciente de la majestad asombrosa de Jesús. Eso es lo que usted quiere que sea el producto de la predicación en la iglesia. No solamente que le llenen esto que está aquí, para después decir que usted está en un ministerio donde le llenan la cabeza. No, lo que queremos ver en la proclamación de la verdad de Cristo es la revelación de su gloria, de tal manera que temblemos, como Juan tembló ante la manifestación y revelación de Jesús, cayó como muerto. Y después, Señor, hablándole palabras de misericordia y de gracia, como hizo con Pedro, le dijo: Pedro, no temas. Aleluya. La experiencia de Pedro al presenciar el milagro que Jesús obró hizo a Pedro consciente de la majestad asombrosa de Jesús. Fue una revelación de las horribles profundidades de su pecaminosidad. Pedro, en tercer lugar, pudo ver nuevamente la misericordia y gracia de Dios. Oigamos las palabras que Jesús dijo a Pedro cuando Pedro percibió su pecaminosidad. Jesús le dijo: no temas. ¡Qué palabras maravillosas! ¡No temas! Cuando Pedro cayó a las rodillas de Jesús o mostró una actitud humilde delante del Señor, él dijo: apártate de mí, Señor. Jesús le dijo:
Pedro, Jesús le dijo: Simón, no temas, deja de tener miedo. Estas palabras revelan la gracia y la misericordia de Jesús hacia un pecador. Pedro, deja de estar aterrorizado o asustado. Yo estoy aquí. El milagro que hice no lo realicé para alejarte de mí, sino para acercarte a mí. Se obró para que la relación tuya como mi discípulo y nuestra comunión sea más profunda, duradera y permanente. Esto es parte de esa preparación que Pedro necesitaba para que él pudiera llegar a ser pescador, no de peces, sino de hombres. Esa es la clase de preparación que nosotros queremos que los hombres que han de ministrar y llegar a ser pastores de esta iglesia tengan. He aquí un hombre que ante la manifestación de la majestad santa y divina de Cristo asume humildemente su lugar, reconoce su indignidad y pecaminosidad. Ante esta reacción piadosa, Jesús manifiesta su gran misericordia diciéndole a Pedro: no temas. Es este tipo de hombre o mujer que Dios usa como instrumento para salvar, edificar y transformar almas. Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. No es la persona que está llena de sí misma la que el Señor usa eficazmente. Aquel que Jesucristo usa para realizar su obra es aquel que, dependiendo de Cristo, con un espíritu humilde, contrito y obediente, se postra delante de Él para hacer la voluntad de Cristo como ésta se revela en su palabra. A este el Señor le dice lo que le dijo al profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa persona es aquella que ha gustado de la gracia y misericordia de Dios, limpiándole, perdonándole. Y esa persona responderá: he aquí, envíame a mí. Oren por esos dones. Oren por esos hombres. Oren. La experiencia de Pedro al ver la obra milagrosa de Cristo le hizo consciente de la majestad asombrosa de Jesús. Le dio una nueva revelación de las horribles profundidades de su pecaminosidad. Tal actitud le llevó a gustar de la gracia y misericordia de Dios. Finalmente, este milagro llevó a Pedro a entender que solo Cristo es el que puede convertir una noche de trabajo infructuoso en un momento de éxito asombroso. Y esto mediante la manifestación del poder de su gracia y de su palabra. Esta experiencia inolvidable de la manifestación del poder divino de Cristo animó a Pedro a través de su vida como apóstol de Cristo y ganador de almas. Le hizo mucho bien a lo largo de su vida y ministerio, animó su corazón. Porque cuando Pedro veía poco fruto, después de trabajar por muchas horas y días, muchas veces uno trabaja año tras año, ¿y qué es lo que ve? Infantes, niños, inmaduros. Qué triste. Entonces, ¿qué? El mensaje de Cristo a Pedro es el mensaje de Cristo para todos nosotros. Para los pastores como ustedes, padres y madres, que trabajan arduamente para que sus hijos vengan al conocimiento de la verdad.
no solamente les enseñan la palabra, sino que se ocupan de que las influencias que no deben influir a sus hijos no vengan sobre ellos, de manera que los cuidan con sabiduría, los dirigen y los protegen. No los sobreprotegen, pero los protegen de tal manera que lo que están haciendo no sea destruido por la insensatez de abrir la puerta a influencias y a cosas que destruirán lo que ustedes hacen. Pero el punto es este, queridos hermanos, que al trabajar con nuestros hijos, o con nuestros parientes, o con nuestros amigos, para que lleguen al conocimiento de la verdad después de mucho tiempo, no ver fruto, eso que puede hacer, desanimarnos para que no seguimos adelante. Pedro pudo mirar hacia atrás y decir, hemos trabajado toda la noche y sin fruto, pero me acuerdo bien cuando no había esperanza, Cristo dijo, echad la red. Y por el poder de Cristo hubo una gran pesca. Nuestra obra en el Señor, a pesar de la dificultad, de los sufrimientos, los ataques del maligno y las persecuciones, queridos hermanos, no es en vano. No es en vano. Aunque no podamos ver el fruto en esta propia iglesia, porque como yo he dicho antes, usted trabaja por fe y usted no sabe para quién. Sí, en última instancia, Dios. Pero aquello que usted está viendo como algo muy prometedor para fortalecer a la iglesia, por el entendimiento, el discernimiento espiritual de esta persona, y de momento viene un buitre y se la lleva. Óyeme, qué lío. ¿Para quién estaba yo trabajando? No era para esta iglesia, era para otra. Los caminos del Señor. ¿Eh? Trabajamos con fe, hermanos. Pero aunque vemos poco fruto, no nos desalentamos. Por la gracia de Dios, que nos sostiene por medio de su palabra y nos dice, es Dios quien prospera la obra. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento a su tiempo, cuando Dios quiere y como Dios quiere, lo da Dios. Tenemos que ir más allá de nuestras circunstancias. Y está diciendo, ay, qué poquitos somos a raíz de lo que está pasando en otros lugares. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es que seamos fieles a la palabra de Cristo. Eso es lo que hay. Es Cristo, mediante su actividad soberana y milagrosa y misericordiosa, que estaba preparando a Pedro para aquel tiempo cuando él escribiría una carta que fortalecería en gran manera a los creyentes durante la oposición y hostilidad que ellos tendrían que afrontar. Pedro termina y concluye su epístola de la siguiente manera. Dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, os escribo brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ellas. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que si no desmayamos, no nos cansamos y desmayamos, aleluya, segaremos. El cielo mostrará las cosas que hemos visto que Dios ha hecho por medio de la fidelidad a su palabra en los días de cosas pequeñas. Animémonos, hermanos. A pesar de nuestras pruebas y sufrimientos,
El pueblo de Dios, dependiendo de Cristo, será prosperado. Su obra en el Señor no será en vano. Los sacrificios que hacen algunos de nuestros hermanos al venir de Nueva York. Yo nací en Nueva York, pero a usted me tienen que pagar muchísimo dinero para que yo me guste realmente. No se me ofenda a nadie que vive en Nueva York. Pero cruzar ese puente es un acto heroico que requiere paciencia. Dígame usted a mí que he ido ya 2 o 3 veces, 2 veces a Nueva York. Y estos hermanos vienen de lejos, de distancia. Y el mundo dirá, mira, están perdiendo el tiempo, fíjate. Mañana y noche y los miércoles. Y pagando el toll, que cuando fui a mirar, ese tiempo que no pasaba, óigame, de 13 está en 16. Multiplique 16. Por todas las veces que nuestros hermanos tienen que venir aquí y la gasolina que tienen que pagar cada vez más cara. Y uno se le pregunta, ven acá, ¿y todo esto por qué? Porque nuestro amor para el Señor y nuestra obra por el Señor no es en vano. Ese sacrificio, en lo que respecta a mi persona, me conmueve y me anima a seguir adelante. Oremos. Oh Padre, agradecemos la enseñanza de tu palabra en toda debilidad y te suplicamos que tú no permitas que el enemigo tergiverse estas cosas, que caigan en un suelo rociado por tu Espíritu y florezca. Y así el Señor sea glorificado en medio nuestro. Mira esta iglesia, ten misericordia de nosotros. Y que estas cosas animen nuestros corazones para seguir juntos como iglesia, proclamando todo el consejo de tu palabra, el Evangelio de Cristo, su ley perfecta, hoy, mañana y hasta que Cristo venga. Anime el corazón ante la manifestación de la gloria de Cristo por medio de su palabra en esta mañana. En Él te lo suplicamos. Amén.